hermoso el testimonio del hermano pastor. No. Bueno, Bien. me pasó en una oportunidad un caso curioso, ¿no? Porque no andamos con el cartel de que somos pastores, ellos son pastores. Y se casaba un joven de nuestra iglesia con una chica de otra iglesia vecina. No lo conocía el pastor. Entonces él quería saber quién era el joven y quería hablar conmigo, habló por teléfono. Y entonces lo saludé, le digo, ¿cómo está hermano? Yo no soy hermano, me dice, yo soy pastor. Bueno, no lo pude conocer todavía, pero gracias a Dios, hermano, yo ya me voy a estar despidiendo, hemos estado hermosos días con ustedes. Gracias por su atención, gracias pastores por su confianza. Así que en esta semana ya nos vamos para casa y espero que nos recuerden en su oración. En 1800 vivió un hombre y se relata la historia de la muerte de este hombre, un hombre conocido. Dice, cuando él se estaba muriendo, la tierra retrocede, el cielo se abre ante mí. Sí, esta es la muerte, dice este hombre, es dulce. No hay valle. Dios me está llamando y yo debo ir. Su hijo, quien estaba de pie al lado de la cama, le dijo, no, padre, usted está soñando. No, le dijo el señor Moody. Moody fue un evangelista de ese tiempo, muy usado por Dios, el que entra en su biografía se entera de la obra que Dios hizo con este hombre. Yo no estoy soñando, yo he estado en la entrada y he visto la cara de los niños. Después de un rato vino su familia y definió como una lucha de la muerte y él decía, es glorioso lo que le estaba pasando, es el día del Hijo de la Nación. Ahora, ¿quién quiere morir? Yo quiso vivir y gracias a Dios no sé cuándo nos vamos, ninguno de nosotros sabemos cuándo. Por la sabiduría de Dios, porque si imagínense si tenemos el documento con la fecha de nuestro nacimiento y ahí que diga tal día te morís, y sé lo que sería el ser humano. Porque nadie pensaría en la muerte. Nadie se quiere morir. Yo tuve un paso. Yo lo sé porque me cuenta mi esposa. Me quedaban horas de vida. La ciencia ya no podía ser nada según ellos, pero Dios dijo lo contrario, y yo puedo contar. Hay tres clases de muerte. La muerte espiritual, la muerte natural, que nos dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muere una vez y después del juicio. Y la muerte segunda, que nos habla Apocalipsis en los últimos capítulos de la Biblia, y es el último juicio, el juicio ante el trono blanco, el juicio a los muertos, los que se perdieron en la resurrección, los que murieron por 1000 años, allí son resucitados para decirle por qué causa ellos no fueron resucitados y por qué causa van al infierno. Y todo esto comenzó allí en el jardín, 2:16 y 17, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comieres, morirás. Y así empezó la costumbre que agarró el ser humano, todo lo que Dios le decía, lo hace al contrario, siempre. Y después le echó la culpa a alguien, como lo hacemos muchas veces nosotros. Nunca nos hacemos cargo de nuestras culpas. Ahora, vivimos en una esperanza nosotros. Nosotros cuando llegamos a un lugar como este, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, para el futuro, para cuando el Señor venga, cuando Él descienda nuevamente, que luego de muchas cosas que van a suceder, no solo aquí, sino en el cielo, porque la iglesia desciende con Él después de haber pasado por ese juicio, porque la iglesia pasa por juicio, no por salvación, porque ya está en el cielo, no está en juego la salvación, sino para ver qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, qué hicimos. Y allí se nos tomará cuenta, y va a ser personal, como la salvación es personal. Y nos podemos imaginar un montón de cosas de lo que va a suceder, pero allí vamos a estar solitos ante Dios. Y la responsabilidad más grande que yo pienso, ¿no?, es la que tiene el pastor. El pastor tiene que dar cuenta por la familia, primero, como todo hombre, por la familia que le dio, qué hizo con la esposa, qué hizo con cada uno de los hijos, y el pastor por la iglesia. Y después yo pienso para mí, digo, ¿quedará algo para mí? Porque tengo que dar cuenta por mi vida. Pero vivimos en esa esperanza de que hay una resurrección. La Biblia nos habla de 5 resurrecciones y nosotros nos interesamos por la primera resurrección. En el Antiguo Testamento no encontramos nada sobre la resurrección, pero en Hebreo 11 nos dice, 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Porque ya la fe estaba funcionando en ese tiempo, la fe que nosotros profesamos, la fe que el autor es Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan, este hombre estaba viviendo, Mordi estaba viviendo en un instante en 2 mundos. Él se estaba moviendo en este mundo natural, pero él veía las puertas del cielo abiertas. Y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 54, un hecho muy parecido. Los Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió para la resurrección. Durmió si esto no es
una teoría de una creencia errónea. El sueño del alma. No hay sueño del alma. Dormimos en el Señor esperando la resurrección. Y esta mujer que nos habla Hebreos 11:35, ella estaba poniendo la fe en acción para una mejor resurrección, dice. Juan en el capítulo 20 capítulo 5. Del verso 19 al 29. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a mi Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque cuando el Padre le levanta a los muertos y les da vida, así también Jesús a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le dio. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Aquí está hablando de la promesa para el día de la redención. Muchos dicen: no, yo ya tengo vida eterna. No, porque no somos salvos para siempre. Hemos entendido esto por la palabra. Somos salvos, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin y será salvo. Entonces allí se cumple esta promesa. La vida eterna comienza en nosotros. Y dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el hombre sin que él llegara a comprender, porque es real. Él puso en nosotros, en el ser humano puso eternidad. Si nosotros miramos la palabra de Dios, los sentidos son eternos. Miramos lo que sucedió en Lucas 16, el rico y Lázaro. Él tenía sed y estaba en el seno de Abraham. Él predicaba como nunca había predicado en la tierra. Él no murió por ser rico y fue a ese lugar por ser rico, sino porque se olvidó de Dios. Y el otro, el mendigo, no fue por ser mendigo a donde fue, sino porque hizo la voluntad de Dios. Y allí pedía y funcionaba, hablaba uno de los sentidos, pedía agua, el gusto, otro de los sentidos. Y cuando nosotros tenemos que hablar acerca de demonología, por ejemplo, como hemos hablado el viernes con algunos hermanos, los demonios entran por los 5 sentidos y salen por los 5 sentidos. Y Dios nos ha capacitado para que nosotros en el nombre de Jesús los echemos fuera. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el Señor Jesús venga, allí se cumple nuestra redención.
Por eso hay textos como esto que estamos leyendo que dan por tierra por esta creencia de que somos salvos para siempre. Porque la redención es con promesa, la vida eterna es con promesa, entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Repito, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y los que perdieron la primera resurrección son los que van a tener el juicio a los muertos, porque todo está establecido. El hombre muere una sola vez y después el juicio. Entonces todos pasamos por juicio. La iglesia primero, porque la iglesia va a ser arrebatada en un momento, en una abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. O de no sabemos cuántos, pero lo esperamos. La muerte. Tengo como 3 estudios sobre la muerte. Hoy hablo algo parecido. Hubo otro escritor, dijo, una vez escribió Víctor Hugo, cuando vaya a la sepultura, podré decir como muchos otros, he terminado mi trabajo, pero no podré decir que he terminado mi vida. El día que de mi trabajo empezará a la mañana siguiente, mi tumba es el callejón ciego a una avenida principal que se cierra al atardecer para abrir el alma. Él creía en la resurrección. Él sabía que había una resurrección. Esta referencia que vamos a mirar es una parte del programa de la resurrección que se llama la resurrección de los justos, la primera resurrección. Hemos entendido en estos días que al cielo no va a ir ninguno bueno, porque ya estaba descalificado desde el principio, dice que no hay ninguno bueno, solamente Dios. Amén. Van a ir los justos, y es la primera resurrección, la resurrección de los justos. La resurrección de entre los muertos. Una mejor resurrección, la resurrección, esta frase sugiere una separación, una resurrección de parte de aquellos que están muertos, resurrección que deja a algunos muertos sin cambio alguno, siguen durmiendo, mientras que los que resucitan experimentan una completa transformación. Debemos recordar lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Allí nos muestra lo que sucedió con Jesús, dice que su rostro se resplandeció. Y los que estaban con él, uno que había sido arrebatado al cielo, que no conoció la muerte, y otro que había muerto, transformado los dos de la misma forma. Eso va a suceder cuando el Señor venga. Vamos a ser transformados. No sabemos dónde van a estar, quizás estemos muertos, quizás estemos en una tumba, pero será, dice Tesalonicenses, que se va a escuchar una trompeta, que no el mundo la va a escuchar, la va a escuchar los que están ya para recibir al Señor en la primera resurrección, y así seremos transformados. Ahora, si Cristo viene a levantar a los justos 1000 años antes que los impíos,
será natural llamar la primera resurrección de entre los muertos, puesto que el resto de los muertos se queda. Esto es exactamente lo que cuidadosamente se hace en la palabra. Hay una palabra en griego que habla de la resurrección. Et necrón. Y esto significa de entre los muertos. ¿Quién podría hacer esto? Solamente Dios. Resucitar. Vamos a imaginar nosotros están todos los muertos. Pero él viene y da una orden y de entre los muertos resucita los vivos. No alcanza nuestra mente para entender cómo va a ser Dios. Dios va a ser. Lázaro, por ejemplo, cuando murió. Él vino a la muerte y lo resucitó de entre los muertos. Porque, ¿sí? ¿No se escucha bien? Yo uso. Bueno, uso eso porque como necesito más las manos. Así que, fíjense, nosotros como humanos no podemos entender que se dé una orden y que suceda una cosa y están los dos en el mismo estado. Pero Jesús va a dar una orden y los va a resucitar, nos va a resucitar. Si hemos pasado por muerte, nos va a resucitar de entre los muertos. Y los muertos siguen 1000 años de vida. Tenemos que hablar mucho sobre esto para más o menos entender en esos 1000 años. Imagínense andar, entran las 70 semanas que habla Daniel, semana de año, 3 años y medio, el principio de dolor, es donde allí está la marca que los que se quedan, porque si nosotros miramos la palabra de Dios, parece que la parábola de la Virgen, fíjese que se va a la mitad y la mitad se queda. Se piensa que esa parábola es para la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, no importa que estemos dentro de la iglesia, porque no sabemos a qué hora, seguramente puede ser que nos encuentre aquí reunidos o puede ser que nos encuentre en otro lugar. No sabemos a qué hora va a venir, ni qué día, ni qué año. Viene el Señor y nosotros lo esperamos y es necesario que estemos ajustados a los requerimientos de Cristo para que nosotros podamos poner. No nos avisa cuándo. En abril dice claro. Lucas 24, 29, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, yo tengo después de la resurrección. Seremos semejantes a los ángeles, nos habla la palabra. Y él, si uno presta atención a los evangelios, es un evangelio nada más que escrito para 4 clases de gente de esa época. Juan fue escrito para la iglesia. Y cada uno, tenemos a Mateo, que fue escrito para los judíos, por eso usted empieza a leer y empieza con toda la cronología, porque les hablan los judíos, ellos tenían esa costumbre y toda la cronología estaba allí. Y aquí vemos, dicen aquellos que realmente se encargan de estudiar la palabra de Dios, que el pecado que nosotros como humanos tenemos no nos permite atravesar la pared.
Pero cuando suceda la resurrección, eso no va a haber problema para nosotros, porque vemos en los hechos de Jesús. Llama la atención porque hay uno de los evangelistas que dice que las puertas y la ventana estaban cerradas y Jesús pasó. Y pidió de comer después de la resurrección. No sé cómo será el cielo, podemos leer y mirar, estudiar, pero no sé, nos imaginamos que iba a ser mejor que la vida que hemos tenido aquí. Amén. Samuel, por ejemplo, un hecho de David, un nombre, porque siempre tenemos la oportunidad. A veces nos ponemos a pensar nosotros, tendré perdón porque hemos cometido algunos de nosotros algunos pecados que son graves. Pero la palabra nos dice que Él perdona todos los pecados. No hay uno que Él no perdone. Pero Él le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no te quemas. Y Samuel David había pecado. Él mató. Claro. Gracias. Él mató. Por eso, ¿no? Cada vez que leemos y estudiamos la palabra de Él, tenemos que prestar atención. Él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió lo que le sucedió a David? Dice que era tiempo de guerra, él tendría que haber estado en la guerra. Sin embargo, por alguna causa se quedó. Estaba en la terraza de su casa y vio una mujer. Y le gustó la mujer y trató de informarse quién era. Hizo todo, si nosotros leemos la historia, hizo todo lo posible para que ella quedara libre y no le salió nada bien. Y Dios le dijo, todo lo que hiciste escondido, porque es lo que sucede. Yo lo voy a hacer a la luz. Y así sucedió. Y recordamos que nació el hijo de ese pecado. Segunda Samuel 12:23 dice, más ahora que ha muerto, hablando del hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy al corazón de Dios. Mateo 17, 3 y 4, aquí les aparecieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Entonces Pedro dijo, Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Allí encontramos lo que va a suceder con nosotros, como dije hace un momento. Nosotros seremos transformados. ¿Dónde estaremos? No sabemos. La palabra nos dice, ¿dónde estarán en una cama? Uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de la noche. Está hablando de un matrimonio, parece. Y esto sucede, esto es natural, y hay personas que no, uno cree y el otro sí. Así va a ser el problema cuando de repente busque a quien estaba hablando y no está, se fue. 2 estarán en un campo, dice. Uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de distintas horas, la noche, la mañana, hora de trabajo. 2 estarán moliendo café. Uno será tomado y el otro será dejado. Yo dije los otros días, yo quiero que cuando el Señor me llame junto con mi esposa. ¿Por qué no? Hemos acostumbrado a vivir juntos. Nunca desde que nos casamos nos hemos separado una noche por alguna causa, solamente cuando yo tuve
internado muy grave y cuando ella tuvo que operarse hace poco, que tuvo que quedar en casa sola. Nuestra vida, la vida normal nuestra es cuidarnos uno a otro, como Dios nos manda, como matrimonio, porque somos una sola carne, dice la palabra de Dios. Y allí habla, hermano, entonces, habla de dos personajes más que había. Elías, un poderoso, es uno de los profetas mayores que nos habla la palabra de Dios. Y vieron a Elías transformado. Eso es, si nos encuentran con vida alguno de nosotros, así seremos transformados como Elías en esa oportunidad, porque él no conoció muerte. Moisés conoció muerte, pero también está transformado. Moisés que perdió la entrada a la tierra prometida, esto era literal, tenía que entrar a una tierra prometida. Si nosotros leemos lo que nos dice acerca de la tierra prometida, dice que 2 hombres con un palo tenían que llevar un racimo de uva. Y por causa del pueblo, el líder perdió la entrada. Pero Judas habla, Judas el último libro, nos dice que Elías lo disputaba el cuerpo de Moisés porque no se encontró la tumba de Moisés. Pero si nosotros estudiamos la palabra, encontramos que puede ser uno de los 2 testigos que habla Apocalipsis, porque los 2 testigos tienen poder sobre la naturaleza. Harán llover, harán cesar la lluvia, harán detener el sol, harán cosas que ellos hicieron porque Dios usó su vida. Así que estas son las formas que vamos a ser transformados si estamos en vida. Si hemos muerto, seremos transformados y seremos arrebatados cuando el Señor venga. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sin duda vamos a conocer a nuestro Salvador, que dice la palabra de Dios. Nosotros nos imaginamos, y a veces hasta nos imaginamos que es lindo, rubio, como lo dibuja la gente, como lo que, no sé. Y quizás en su vida como ser humano era un judío feo, porque imaginémonos cómo era en la época en que nació Jesús. Él era un judío. No sé si era tan rubio como lo vemos a veces en la figura, no sé si tenía los ojos celestes, pero yo lo voy a conocer cuando Él venga. Dice la palabra que yo voy a verlo cara a cara. Si le soy fiel, si persevero hasta el fin. Porque cuando nosotros entendemos, mire, y yo fui un poco, no sé si le hacía difícil o era. Yo tenía 17 años, no sabía nada del Señor. Nadie me había hablado. Conocía a mi novia, que es mi esposa, de los 17 años. Ella me habló. Nuestra primera salida me llevó a la iglesia. Y a los 18 años, casi 19, nos casamos. Así que poco tiempo anduvimos de novio y hoy, ahora en octubre cumplimos 57 años de casados. Por eso nos hemos acostumbrado a vivir. Yo le decía a los hermanos el viernes cuando estábamos reunidos, nosotros vivimos solos, de nuestros hijos tenemos 6 hijos, todos casados, cada uno en su lugar. Marcela está acá. Y tenemos solamente 3 hijos allí en Los Ríos.
Nos vemos seguro los domingos, estamos juntos, almorzamos juntos después de la reunión que tenemos a la mañana. Pero estamos solos nosotros. Y nuestra casa es grande. Yo tengo por costumbre, cuando no la veo a mi esposa, le grito a ver dónde está y si está bien, porque quiero saber. Porque ya los años nos han alcanzado y nos puede pasar cualquier cosa y no nos damos cuenta. Muchas veces se desmayó y pasó algo. Entonces nos cuidamos así. ¿Estás bien? Sí, por eso sentimos el grito. Porque nos cuidamos, porque nos amamos, porque Dios nos enseñó a comportarnos de esta manera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que Él nos desea. Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios 15, Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. 15:4, 15:5 dice, y apareció a Cefas, a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después se le apareció a los apóstoles. Esperamos que el Señor venga, no sabemos cuándo. ¿Cuándo vendrá el Señor? Tengo que estar preparado. Y sabe que mi preocupación cuando yo recién llegué al Señor, nuestros chicos eran chicos. Marcela tiene a su hermana melliza. Él era chico, tendría 5 años, estaba en San Justo. No, 7 años. En San Justo estaba, en Buenos Aires. Yo sabía que los niños no tienen problema para ir al cielo. Y se predicaba mucho más que hoy. Jesús viene pronto. Jesús viene, ya viene, está a la puerta. Y yo sabía que los niños se iban, entonces me levantaba con mi preocupación, me iba al dormitorio de los chicos recitados. Porque estaba preocupado, porque era nuevo, no sabía si yo ya reunía las condiciones necesarias para irme con él. Y iba y estaba realmente tranquilo. Porque esto va a suceder, los niños no van a tener problemas. Por eso nosotros los cristianos no los bautizamos como niños, porque los niños son inocentes y el pecado es para el perdón de los pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados. A mí me bautizaron cuando fui niño, pero cuando conocí al Señor, el primer año yo pedí bautismo. Y me preguntaron hasta cuándo iba a servirle al Señor, porque nosotros le tomamos un testimonio hasta cuándo, hasta que el Señor venga. Y gracias a Dios hasta aquí, Dios no me ha soltado de su mano. He pasado pruebas como todo, difícil momento, pero estamos revertidos después de muchas tribulaciones que reímos luego. Este que relata la muerte dice que es linda, es dulce, pero yo no quiero saber nada por ahora de esto. Pero he pasado por momentos difíciles de salud. Yo fui una persona sana y de repente me tuvieron que operar de la vesícula. Y bueno, me operaron y ahí nomás vinieron y me trataron de pararme y yo me paré y después pensé, así debe ser la muerte. Caí para atrás. Quedé sin sentido. Mi esposa trató de detenerme y nos fuimos los dos, me cuenta ella, porque no sabíamos nada. La muerte nos agarra de sorpresa. Podemos estar dormidos.
podemos estar en nuestra tarea. Pero ¿dónde estemos tenemos que tener a cuenta ya? El Señor viene ya, porque el ser humano no tiene facultad ni para decir qué va a pasar dentro de un segundo. Yo hago planes, ahora volvemos y haremos un montón de cosas y no sé, vamos a ver si podemos llegar. Porque la vida no la controlamos nosotros, la vida está en las manos de Dios. Amén. Yo conté la vez anterior que hablé con una persona y me decía que él no diezmaba, él diezmaba el tiempo. No podemos hacer eso, no vamos a quedar en deuda siempre con el Señor. Yo tuve a mi suegro que vivió los últimos años, quedó viudo y nos visitó un día y le gustó la ciudad de Paraná y se quedó, no se quedó mucho. Él estaba agonizando prácticamente, porque algunos querían que lo lleváramos al hospital y yo le digo, no, que se quede acá, vivió y acá que encuentre la muerte. No es feo estar solo en el hospital sin que tenga una compañía. Y él cobró el último sueldo y le dijo a mi esposa, sacá el diezmo y después ocupar lo que haga falta. Y se lo dio. Sin duda que vamos a ver a nuestros seres queridos, porque debemos tener seguridad de esto. No termina allí. Este escritor decía, no termina ahí, sino que al otro día comienza el trabajo que está preparado para cada uno de aquellos que vivimos una vida justa. Justo en todo el sentido de la palabra, justo. Justo para hablar, justo para comportarnos, justo para pensar, porque Él, por la palabra entendemos que Él escudriña nuestra mente, Él sabe. No hay cosa que no se le escape a Dios. Yo recuerdo le había pedido algo a Dios y por muchos años oré y un día una mujer llegó en el tiempo que no sé si conocieron el Club 700. Llegó a andar por distintas ciudades, llegó a Paraná y las iglesias se unieron para poder hacer esta reunión con el Club 700. Predicó una mujer ese día. Y yo estaba esperando que Dios me contestara lo que yo le había pedido. Porque entendí que tenemos que ser seguros en lo que pedimos. Y lo que pedimos que sea realmente, ¿para qué lo voy a gastar lo que pedimos? Porque si no, Santiago nos trata de almas adúlteras, ¿qué dice? Para manifestarlo. Entonces tenemos que ser específicos. Dios, necesito tal cosa. Y estuvo una mujer predicando. Y me habló a mí, porque cuando hay una profecía, nosotros entendemos la profecía. Tenemos que entenderla porque debemos preocuparnos. No podemos interpretar la palabra, pero sí la profecía. Tenemos que interpretarla y juzgarla. ¿Qué dice? Y me dijo, entre otras cosas, no te voy a mostrar lo que me pediste, no me lo pidas más. Me tuve que quedar tranquilo, porque Dios decía, hermano, le he pedido otras cosas a Dios y Dios no se ha tardado en cumplir lo que yo le he pedido. Pero ahora estamos preparándonos para ese día, para cuando venga el Señor. Cuando viene no sabemos, pero puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de no sé cuántos años. Pero hasta ese momento nosotros tenemos que estar irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Puesto de pie, por favor. Oramos y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, hemos podido visitar
y agradezco a Dios porque nos hemos sentido como en casa, hemos compartido. Así que recuérdenos, hermanos, en sus oraciones y cuando el Señor nos permita, estaremos nuevamente por aquí. Amado Dios, quiero darte gracias en esta mañana. Gloria a Dios. Por esta oportunidad de estar en este lugar, de estar en tu presencia, de sentirte que estás aquí, Señor, porque tú estás, tu palabra me dice que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás en medio. Y en esta mañana, Señor, sentimos tu presencia. Y queremos, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, en esta mañana con cada uno de nosotros. Porque no volverá vacía, sino que ha de tener fiel cumplimiento, Señor. Por eso, gracias por tu palabra, gracias por lo que a mí me corresponde. Pero también que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es cortante como tu espada en los filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne el pensamiento, conoce la intención de tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo